¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista verdadera. Mañana a esta hora aproximadamente vamos a estar a minutos nada más de la franja política, de la propaganda electoral. Parte de la franja que va a durar hasta el 29 de junio, si no me equivoco, 2 o 3 días antes de las primarias del 2 de julio. Ayer estuvimos con un diputado de Chile Vamos. Y hoy estamos con quien ha sido hasta hace poquitos días vocero del Frente Amplio, que fue 2 veces además candidato presidencial en su historia electoral, fue 2 veces candidato a diputado, fue candidato a alcalde de Santiago también, y ahora está siendo otra vez más candidato al Parlamento de Chile en el distrito ampliado, distrito 11, ahí en la zona oriente de Santiago. Es vicepresidente también del Partido Humanista. Tomás Hitch, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, perseverante, bueno, no sé cómo llamarlo esto, pero hoy insistente. Oye, Tomás, bueno, hablemos también de tu candidatura, pero antes, mañana yo decía, comienza la franja electoral. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahí? ¿Cuál va a ser la promesa? ¿Cuál va a ser el encantamiento que va a presentar el país mañana el Frente Amplio? Yo diría que hay 2 elementos que van a ser relevantes. Uno, mostrar lo que es el Frente Amplio, porque es una coalición muy nueva, sí, claro, y efectivamente mucha gente no la conoce, y las mismas encuestas dan cuenta de eso, y yo lo he notado también en el distrito. Cuando uno recorre, mucha gente dice, he escuchado algo, pero no sé. Entonces nos vamos a tomar un tiempo, 1 minuto en cada día, para mostrar qué es el Frente Amplio, de dónde surge, cuáles son sus ideas, su propuesta, su estilo, su lenguaje, las corrientes que lo componen. Y también los candidatos que están participando hoy día en el proceso, sobre todo de las primarias. La Beatriz y Mayol. Sí. Y luego viene 3 minutos 15 segundos, si no me equivoco, 3 minutos 45 segundos de cada uno de los 2 candidatos, de Beatriz Sánchez y de Alberto Mayol. Para transparentar, y va a ser, sí, en esa parte lo que va a haber va a ser una cuestión muy propositiva. Es decir, ambos candidatos han planteado ya en las reuniones que hemos tenido que van a centrarse mucho en las propuestas, en la mirada de futuro que tienen. Para hacer más transparente, Tomás, tú eres de los que va en esta primaria del Frente Amplio por la Beatriz Sánchez y no por Mayol. ¿Es así? Es así. Yo efectivamente hasta hace una semana fui vocero del Frente Amplio y cumplí, creo, a cabalidad. Él no está por ninguno de los candidatos, sí, pero hoy día ya estoy ubicado nuevamente como vicepresidente del Partido Humanista, y el Partido Humanista proclamó a Beatriz Sánchez, así que sí, estoy muy entusiastamente trabajando. Y para partir con una franja desde acá, digamos, ¿qué diferencia podrías plantear tú entre la propuesta de uno y otro? En primer lugar, yo destacaría algo que ya ha destacado Beatriz. Hay muchas coincidencias. Sí, hay muchas coincidencias, y eso es muy interesante. Lo que pasa, todo el mundo anda buscando las diferencias, porque si uno mira las otras coaliciones son bolsa de gato. Pero como es elección, Tomás, tiene que haber diferencias, porque si no, no tiene sentido. Por supuesto, y las vas a notar. Sí, yo te diría por lo pronto, hay diferencias de estilo, de lenguaje, de historia, de proveniencia. Uno viene del mundo más político, analista, ella viene del mundo más periodístico. Y luego también hay diferencias en las propuestas mismas. Bueno, para que me adelanta con la franja, pero uno plantea terminar con el CAE inmediato, otro plantea ir en un proceso que termine con el CAE, pero los dos hablan de que se termine. Sí. Uno habla de darle salida soberana al mar a Bolivia de inmediato. Beatriz lo que plantea más bien es un proceso, una dinámica que permita el diálogo y buscar un posible acuerdo después que se termine todo el tema de la Haya. Alberto plantea un tren rápido, ¿no es cierto?, por todo Chile. No es parte de los planteos que hace Beatriz Sánchez. Ahora, ¿por qué en fin, nos vamos a encontrar con mucha en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, en los temas de AFP, sin duda van a haber diferencias. ¿Por qué la Beatriz y no Mayol, Tomás? Pero más allá de eso, de ese mapa, ¿por qué la Beatriz Sánchez te convence a ti? ¿Por las encuestas o tiene algo de fondo adicional a las encuestas, tu preferencia por Beatriz Sánchez? Para nada por las encuestas, porque yo estaba por Beatriz Sánchez antes que fuera candidata. Yo estaba en el programa con ella en la radio La Clave desde hace mucho tiempo, y varias veces le venía diciendo, pucha, ¿por qué no eres candidata presidencial? Yo creo que sería una buena candidata. ¿Por qué? Porque creo que es una mujer muy valiente, muy honesta, muy transparente, y que interpreta muy bien un sentir generalizado, que es la situación que vivimos hoy día en Chile y que yo estoy planteándolo también en mi campaña. Vivimos en el país del maltrato. Para mí eso sintetiza lo que es el Chile de hoy, un país del maltrato. Y Beatriz habla de la importancia de construir un país del buen trato. Mira, y eso me parece fundamental. Sigamos adelante, Tomás, con el tema de los proyectos, de los programas, pero a propósito del maltrato, quedémonos ahí en esa palabra un segundo y centrándonos en Mayol, porque él ha denunciado justamente en el Frente Amplio cierto maltrato o ninguneo. ¿Cuál es el lío, perdona la expresión, que hay con Mayol ahí? A ver, yo creo que es normal, y tú lo sabes perfectamente, en una campaña, cuando hay candidaturas, elecciones, estas dinámicas, que se produzcan fricciones, tensiones, dimes, diretes, desacuerdos. La verdad es que el Frente Amplio funciona súper bien. El Frente Amplio somos 13 organizaciones políticos sociales, tenemos reuniones todas las semanas, funcionan súper bien las reuniones, hay una cantidad de equipos y comisión impresionante, programáticas, territoriales, de franja mismo, y de muchos otros temas en que estamos siempre trabajando bien. Los candidatos mismos obviamente van teniendo sus miradas y los celos. ¿Pero no hay fundamento a las quejas de Mayol? O sea,
Más que, no, yo creo que no es que haya un fundamento muy de fondo, pero entiendo, yo mismo fui candidato y entiendo que uno anda como más sensible y dice, no, Jacerrita, en este caso hubo un planteo respecto de si el medio minuto tenía que ser para el Frente Amplio o no. Pero fíjate cómo ya llegaron a un acuerdo. Y los 2 primeros capítulos no va a haber ese medio minuto y desde el viernes ya va a haber un minuto donado, medio minuto por cada uno de ellos, para un proyecto conjunto de la prensa. Así que no, la verdad es que yo diría que hay bastante convergencia. ¿Cuánta gente aspiran que vaya a votar? La derecha llevó 800.000, creo, en la última primaria, en la nueva mayoría, poco más de 2 millones. ¿Cuál es la cifra de ustedes? Bueno, veamos. La derecha llegó 800.000 y ahora ellos dicen que van a llegar a un número similar. La nueva mayoría llegó 2 millones y ahora va a llegar 0, que se note bien, 0, porque no están haciendo primaria, cosa que me parece impresentable. Nosotros primera primaria que estamos haciendo, por lo tanto es muy difícil predecir. Yo creo que si nosotros tenemos 200, 250.000, 300.000 votantes, sería fantástico. Lo importante es que vaya a votar mucha gente, porque aquí lo que va a estar en disputa es el tipo de país que queremos. Y la disputa va a ser entre la derecha, totalmente asociada y vinculada al mundo del dinero, los negocios, las grandes corporaciones, con el Frente Amplio que está planteando un Chile bien diferente. Entonces, va a ser una batalla en el buen sentido muy interesante. ¿Cuánta gente, Tomás, vaya a votar en la primaria? Ustedes pueden anticipar cómo les va a ir en noviembre. Por eso te preguntaba las cifras relevantes. La derecha quiere llevar más de 1 millón de personas, ojalá, entre otras cosas, porque están nerviosos que se puede meter Osandón si va poca gente. Pero además, anticipa cómo les va a ir en la elección final. Si van 200.000, eso puede ser mala cifra. Bueno, te estoy diciendo así, pero yo soy mal. O 500, 600, 800, 1 millón. Ya. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que, no, claro que esta cuestión de la encuesta, yo no tengo idea. Yo quisiera que haya la mayor cantidad de gente posible. No hay que decir no tengo idea porque uno se parece a Osandón. Así que no. Yo creo que haya mucha gente. Yo creo que es importante que la gente participe. Te digo la verdad. Yo creo que deberíamos haber tenido muchas más primarias parlamentarias, ojalá de todas las coaliciones en todo el país. En Chile no hay cultura de primaria. Nosotros estamos haciendo, yo estoy haciendo primaria en el distrito y creo que es bueno, creo que es sano, creo que es importante que la ciudadanía participe. Y en ese sentido, más que un número y un cálculo y una ecuación, yo diría, ojalá mucha gente que nos está mirando vaya y participe en las primarias. Si quiere por uno, si quiere por otro, decisión personal, para eso está la democracia, pero que la gente se involucre y participe. Lo que nos hace mal como país, como democracia, es que millones de personas no participen. ¿Y cómo anticipas tú que se van a repartir entre Mayol y la Beatriz ahí? Bueno, uno siempre cree que va a ganar su candidato o su candidata. Todo indica que así va a ser, por eso ¿Has visto alguna vez algún candidato perdedor? Antes de las elecciones somos todos ganadores. Yo creo que va a ser una elección peleada. Creo que ese es otro motivo para que vaya la gente a votar. Elección peleada en el Frente Amplio. En el Frente Amplio, sin duda, sin duda. Yo creo que aquí nada está ganado. De ninguna manera. Creo que los triunfalismos son el desastre en cualquier campaña. Pero además creo que de verdad es así. Creo que Alberto Mayol ha hecho una buena campaña, ha tenido unas buenas presentaciones en los canales de televisión en el último tiempo, ha estado recorriendo el país, tiene el apoyo de algunos partidos del Frente Amplio que son importantes, y Beatriz Sánchez también ha hecho una buena campaña, ha recorrido el país, tiene buenas propuestas, entonces va a estar peleado. Te lo preguntaba, Tomás, porque en el fondo quería preguntarte cómo ves tú que está, entre comillas, la salud política de la Beatriz Sánchez, de la BEA, porque ella irrumpió muy fuerte, subió muy rápido en la adhesión, pero parece estar tocando, según algunos, y eso más o menos indican las cifras, cierto techo en adhesión de la ciudadanía, algo por debajo de Guillé y todavía muy bajo, Sebastián Piñera. ¿Cómo lees ese estatus? ¿Llegó a ser lo que era la Beatriz? Mira, yo creo que aquí hay un potencial de crecimiento muy grande y te lo digo responsablemente, porque Beatriz Sánchez todavía no es totalmente conocida. En la última encuesta creo que se reflejaba... Es un problema, por supuesto. Bueno, pero al mismo tiempo es un potencial. Es un problema en la cifra, en la foto, porque te dice creo que un 44, 45% de conocimiento y un 9% de votos. Así es. Bueno, pero si tú proyectas eso con un 100% conocimiento... Se va a las nubes. Te da como un 19 o 20%. Yo creo que entre el universo que conoce a Beatriz y el universo que conoce a Guillé, Beatriz está más alta. Ahora, tú... Y eso a 2 meses que lanzó su candidatura. Exacto, ha sido un meteórico, un fenómeno. Guillé es senador, Guillé, en fin, está en campaña hace rato. ¿Ustedes siguen pensando que ella tiene una opción real, Tomás, de pasar a segunda vuelta, o ese optimismo se ha ido moderando? En absoluto. En mi caso, por lo menos, en absoluto. Yo creo que, francamente, aquí la disputa, y lo digo de verdad, Juan José, que la disputa acá va a estar entre Chile Vamos y lo que significa ese retorno a la derecha y el Frente Amplio. Creo que la nueva mayoría, de algún modo u otro,
estamos viendo su funeral, su descomposición, su desaparición. Al menos como coalición, yo creo que hay una militancia potente, interesante, con ganas de ver cambios profundos en el país, y me parece que ahora, si van a ir buscando nuevos derroteros. La Beatriz Tomás pasar a segunda vuelta, imagino que ustedes esperarían, no sé, recibir el apoyo de la nueva mayoría de Guillé de cara a esa segunda vuelta para enfrentarse con Piñera. ¿O no es así? Nosotros esperaríamos recibir el apoyo de todos los hombres y mujeres que quieren cambios profundos en este país. No. Te digo de pero quiénes. políticamente. Te digo de quiénes dentro de la nueva mayoría. No de todos los de la nueva mayoría. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los que no quieren más AFP, de los que quieren un país descentralizado, de los que quieren que se respeten las diversidades, de los que quieren que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y que tengamos una presidenta feminista, como lo dijo ella en repetidas oportunidades. De todos ellos sí, yo esperaría el apoyo. ¿Pero eso es políticamente un acuerdo con la nueva mayoría? ¿Ustedes buscarían eso de cara a la segunda vuelta, así que pasara la de aquí? Con toda franqueza, nosotros estamos tan concentrados hoy día en la primaria. Y después de la primaria... Hay que prever algún escenario futuro también. Por supuesto, estamos previendo ganar la primaria. Por supuesto. Y después de la primaria viene completar el programa. Porque tenemos en este momento un trabajo programático en todo el país. Son miles de personas las que están desarrollando ese proyecto. Entonces, después de la primaria... va a haber que trabajar en completar el programa. Queremos plebiscitarlo. Si fuera al revés, entonces, para hablar de una segunda vuelta, mira, por el momento estamos trabajando para llegar a la segunda Pero si fuera al revés, ¿y cuál es tu opinión? Porque esto se toma como decisión colectiva, yo entiendo en el Frente Amplio. Pero si fuera tu opinión la que primara, si pasara Guillé, que es lo que dice hoy día la foto, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacen ustedes, Tomás? ¿Buscan un acuerdo o lo respaldarían o eso está de plano descartado? Te doy mi opinión o mi experiencia personal, porque tengo que ser coherente con mi vida. Está bien. Yo nunca he votado en segunda vuelta ni por Lagos, ni por Bachelet. Nosotros en el Juntos Podemos en aquella época habíamos tenido un acuerdo de votar nulo en segunda vuelta y lo cumplí. Fui el primero en cumplirlo y lo cumplimos con los humanistas absolutamente. Como Frente Amplio se está conversando, se consultará a la gente, se verá la decisión de los militantes. Habrá algún mecanismo para tomar la decisión, pero sin duda. ¿Está descartado o no está descartado? ¿Cuál es la sensación ambiente que hay? La sensación ambiente es que vamos a pasar a segunda vuelta. ¿Qué querés que te diga? Podemos pasar un programa en eso, pero... un escenario distinto, digamos. Que si fuera Guillén el que ganara. Ahora, me imagino que es complejo igual para ustedes poder eventualmente respaldar políticamente a alguien, a una coalición o a un candidato como Guillén que pasa a segunda vuelta, habiéndolo criticado tanto como lo han criticado a la nueva mayoría. Es que pasa lo siguiente. Ese respaldo no tendría ninguna credibilidad política. Mira, si miramos el tema un poco más de fondo, para nosotros es muy importante que la derecha no vuelva al gobierno. Que Piñera no vuelva al gobierno, no sea presidente, creemos que le hace mal al país. Pero los únicos que pueden detener que Piñera llegue al gobierno somos el Frente Amplio. La nueva mayoría no está en condiciones de detener a la derecha. Ya le pasó la franja presidencial una vez. Y si no fuera por la existencia del Frente Amplio, la nueva mayoría le pasaría la banda presidencial de nuevo. Por lo tanto, es muy importante construir un nuevo referente que le dé una opción a futuro. Bueno, tú conoces la historia política de Chile, sobre todo la cercana mucho mejor que yo, y no tengo que explicártela. Una de las razones por las que ganó Piñera en 2009, tú dices que ese es un objetivo, impedir que él vuelva a Palacio, fue porque la campaña de Marco Enríquez se equivocó un poco de adversario y le dio tanto a Frey como a Piñera en la campaña presidencial. ¿No sientes que están haciendo algo parecido ustedes desde el Frente Amplio? Yo creo que no se puede mirar la cosa tan fotográfica. Yo creo que Piñera ganó porque la Concertación hizo mal las cosas. Esa fue una de las razones. Pero una razón de muchos años, es una razón profunda. La Concertación de esa época traicionó la esperanza de la gente. La Concertación profundizó las privatizaciones, mantuvo un sistema neoliberal tremendamente cruel con la mayoría, mantuvo un salario mínimo infame, no tocó las AFP hasta que se produjeron las movilizaciones. Es que se hagan cargo, no tocó los temas de fondo. Pero en términos electorales, Tomás, 1/3 de los votos de Marco Enríquez se fueron a Piñera y 2/3 a Frey. Eso hizo que Frey perdiera. Y eso tuvo que ver con el tono de la campaña y hacia quién se enfocó Marco Enríquez. ¿No sientes tú que está pasando algo parecido? No, yo lo veo distinto, lo siento. Yo creo que lo que sucedió es que la ciudadanía que había votado por Marco Enríquez no quiso en un porcentaje importante votar por la nueva mayoría. Es decir, no un problema de que Marco Enríquez movió las cosas para un lado o para el otro. Yo creo que, para ser honesto además, y yo mismo lo vi, yo creo que uno como candidato no es que administra los votos y los maneja y los mueve de un lado para el otro lado. La gente toma sus decisiones. Y la primera vuelta la gente toma una decisión y en la segunda vuelta, y yo lo vi, la gente toma
otra Cuando decisión. la izquierda se divide, Tomás, y esto tú también lo sabes, es la derecha la que gana. En el 2009, esa es la experiencia, la izquierda tuvo un quiebre relevante con Marco Enrique Minami y Frey, la centroizquierda. Y eso le facilitó indudablemente, Tomás, el acceso a Piñera y a la derecha al poder. ¿No te haces cargo realmente de ese escenario? Porque de verdad el cuadro hoy día es casi calcado a eso. Con franqueza, yo creo que quien tiene que hacerse responsable de pavimentarle el camino a la derecha es la Concertación y actual nueva mayoría. Por lo de nuestro, verdad te lo digo. dices tú. De verdad te lo digo. Pero en ingeniería electoral. Yo he estado en seminarios con ellos y uno les ha pedido un poquito de reflexión y autocrítica y no se la ve, por lo menos no en los liderazgos que hay ahí. Hay mucha autocomplacencia, hay un involucramiento de un sector que se supone que es de izquierda, socialista o socialdemócrata, Sí. como lo quieras llamar, que terminó metido con los Soquimich, con los Penta, con los... Bueno... Me parece que hay bastante más responsabilidad, que terminó metido con el negocio del CAE, o no hay responsabilidad del expresidente Lagos de entregarle un negocio impresionante a la banca. Yo creo que esa forma de afectar a las familias chilenas es la responsabilidad de que en definitiva terminaron votando por la derecha. ¿Qué te pasa con Alejandro Guillé? ¿Por qué no les gusta a ustedes en el Frente Amplio? ¿Por qué lo que Guillé pretende es, de alguna forma diría yo, Tomás, parecido a lo que pretenden ustedes, acentuar los cambios sociales, acentuar la reforma y generar otras reformas que profundicen la salida, entre comillas, del sistema neoliberal? Mira, yo, en términos muy gruesos, eso es lo que pretende él. Y ustedes lo mismo. Te lo digo a cámara. Ajá. No tengo ni yo, ni nadie, ni un problema personal con Guillermo. No, si no se trata de problema personal. No, es que es muy importante entender. Es una cuestión política. Correcto. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que él pertenece, forma parte de una coalición que tiene un proyecto político, económico, social diferente del que creemos nosotros que es bueno para nuestro país. Son diferencias políticas, son diferencias del camino que hay que tomar. Nosotros creemos que hay que tomar un camino, una hoja de ruta, como se le ha llamado, que es en un ángulo diferente a aquel que tiene la Concertación o actual nueva mayoría. Entonces, hay una diferencia seria e importante en las propuestas, en las profundidades de las reformas. ¿Cómo evalúas tú el desempeño o cómo ha sido el gobierno de la presidenta Bachelet? Porque sin duda tengo la impresión, yo Tomás, que ha sido por lejos el gobierno más reformista desde el 90 en adelante, incluso desde el 70, desde el mismo Allende, que no había un gobierno tan reformista como este. ¿Te parece mal lo que se ha hecho? No, me parece que han terminado siendo reformas que no han dejado contento a nadie. La derecha porque no quiere que nada cambie, quieren seguir medrando todo lo que pueden. Lloran un poco, pero en realidad quieren acaparárselo todo. La misma nueva mayoría porque tiene una división interna importante. Tienen 2 almas o 5, ya no sé cuántas almas, pero tienen mucha división. ¿Y a ti te gusta Bachelet o no? Y en nuestro mundo, porque creemos que la reforma debe haber sido más profunda, y es más, yo creo sinceramente, valorando a la presidenta Bachelet, que ella podría haber aprovechado su liderazgo para avanzar mucho más. Ella cuando llegó al gobierno tenía un apoyo impresionante. ¿Por qué no contar con la gente? Eso es algo que yo siempre he echado de menos acá en Chile, desde la época de Elwin, y se lo dijimos en su momento. ¿Por qué no contar con la gente? ¿Por qué esta distancia, esta doctrina Benninger que ha operado tantos años acá en Chile de separar a los políticos, una élite, y dejar a la gente por allá lejos para que no estorbe, no moleste? La política, los consensos, de los acuerdos, no pisar huevos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, eso le hace mal a una democracia. Nosotros necesitamos democracia más participativa, en que la gente se involucre. De hecho, creo que necesitamos algunas de las propuestas que están en Frente Amplio. Iniciativa popular de ley, revocación de mandato, plebiscito. Vamos al programa, pero antes del programa, Tomás, ninguna reforma, ni ningún cambio social, ningún derecho social que se quiera garantizar. Es gratis, cuesta plata y cuesta harta plata. Sí. ¿Cuánto les preocupa a ustedes el tema del crecimiento económico? Y si les preocupa, ¿cómo pretenden fomentar ese crecimiento y hacer que la economía chilena crezca de nuevo? Sí, en primer lugar decirte, de las reformas que se han hecho yo creo que hay elementos, por supuesto, muy rescatables, muy positivos. Lo que pasa es que creo que hay que profundizar y avanzar mucho más. Ahora, el crecimiento es importante, pero es importante cuando se destina a las necesidades sociales. ¿Sabes lo que a mí me da un poco lata? En este país venimos creciendo hace como 30 años. Algunos años no. Y, sin embargo, a pesar de ese crecimiento, el salario mínimo es una miseria, las pensiones son una miseria, las familias se endeudan para darle salud a su gente, a su viejo, a sus adultos, se endeudan para darle educación a su hijo. Está mal pelado el chancho. Algo no está bien acá. Resulta que cuando crecemos no hay que pedir nada porque si no vamos a frenar el crecimiento. Y cuando no crecemos, no pida nada porque no estamos creciendo. No, crezcamos, tenemos que crecer. Pero tenemos que crecer y también tenemos que saber distribuir. Somos uno de los países con peor distribución del ingreso en el planeta. Quizás no el peor, Burkina Faso es peor, Togo, Burundi, pero tenemos una mala distribución. Y eso no es justo, porque la gente se saca la mugre, se esfuerza, trabaja, le dedica 30 o 40 años para tener pensiones miserables. Tomás, era ¿cómo vuelve a crecer la economía chilena en el contexto de que se ha culpado, responsabilizado las reformas estructurales que ha planteado este gobierno como parte de las
causas de este estancamiento económico. Eso no es real. Por eso te pregunto, ¿cómo se crece? Pero yo pregunto, contrapregunto algo. ¿Cómo me dicen los señores empresarios que están tan mal y resulta que tú miras las utilidades de las bancas, de las grandes corporaciones, las grandes empresas, y son impresionantes? ¿Y por qué crees tú que no invierten entonces los empresarios? Porque ellos saben cómo manejar y cómo chantajear y cómo presionar. ¿Que dejan de invertir para provocar un cambio político? Pero no me cabe ninguna duda. Si el poder empresarial... Están haciendo la cama, Bachelet, ese es tu tema. O sea, no me cabe ninguna duda. Han ido pauteando al poder político. Lo que pasa es que durante mucho tiempo contaban dentro de la concertación con intereses muy directos que les permitían operar. Y la presidenta Bachelet efectivamente quiso tomar más distancia de ellos. No me cabe duda que ellos operan de ese modo. ¿Qué les cambiaría como escenario a los empresarios si gobernaran el Frente Amplio? Yo creo que hay que tener un poder político que se apoye fuertemente en la ciudadanía. Es la única fuerza que tú le puedes oponer a los empresarios. No se trata de la fuerza de la élite, no se trata de la fuerza de los parlamentarios, es la fuerza de una ciudadanía que se moviliza. Mira lo que ha pasado. ¿Ya me estás hablando de legislación o de qué? Estoy hablando de que con eso tú puedes tener apoyo para legislación, con eso tú puedes tener apoyo político, que pucha que es importante. Mira, los grandes temas que se están discutiendo hoy día nacieron en la calle, tanto que critican la calle. En la AFP, el cambio del sistema AFP no salió de las discusiones de gobierno en oficinas alfombradas, no surgió en el Parlamento, surgió en la calle. Ahora, eso porque la gente se manifestó. Lo mismo con la educación. En lo laboral, ¿qué toma? Lo mismo con temas ambientales, perdón. Lo mismo con el Aysén. El origen del poder político está en el ciudadano hoy día, por supuesto. Aunque hoy día eso no se toma en cuenta. ¿Vamos a corte? Vamos. Regresamos al tiro. No se vayan. Estamos de vuelta con Tomás Hitch, vicepresidente del Partido Humanista, su vocero también, ex vocero del Frente Amplio, candidato a diputado por el Distrito 11. Tomás, yo decía, ¿cuánto les va a cambiar el escenario si es el Frente Amplio gobierno a los empresarios? ¿Eso es más impuestos, nuevo impuesto en lo laboral? ¿Qué toma? Yo creo que nosotros necesitamos una legislación laboral moderna que le dé fortaleza a los trabajadores, que fortalezca la capacidad de negociación que tienen los trabajadores con los empresarios. Creo que necesitamos tener también políticas, sobre todo hacia el mundo empresarial de las pymes, de las MIPYMES, que la pasan muy re mal, no tienen acceso al crédito. El Banco del Estado ha terminado convertido en un banco como cualquier otro, que cuesta mucho que las pymes obtengan crédito. En segundo lugar, que las pymes puedan obtener capacitación, y en tercer lugar, que puedan acceder a nuevas tecnologías. Hoy día están muy asfixiadas, no pueden generar valor agregado. En relación a impuestos, más que tener más impuestos, acá hay que modificar la estructura de los impuestos. Nosotros estamos por un royalty más alto, sin duda. Minería. Pero sin duda. La extracción de minerales. Pero es que el royalty, ojo, en realidad no es un impuesto, sino que es lo que tú cobras por ese recurso. Por supuesto. Es el más bajo del mundo. Las empresas australianas, noruegas, danesas, japonesas que operan en Chile, en sus propios países pagan un royalty muchísimo más alto. Tenemos que tener un royalty. En el fondo tenemos que vender bien nuestros recursos naturales. Por otra parte, hay que poner nuevamente un impuesto a ese 1% que se lo rebajaron en la última reforma. No se entiende. ¿Cómo le rebajan los impuestos del 40 al 35 a la gente que más gana? No. Los que más ganan tienen que aportar también al país, y la gran mayoría de los chilenos tiene que estar exenta de impuestos porque gana efectivamente muy poco. ¿Y la riqueza minera, Tomás, renacionalizarla, expropiar, sí o no? Yo siempre he creído que el cobre ha sido, es y tendrá que volver a ser en algún momento de todos los chilenos. A mí me parte el alma recorrer el país y ver cómo regalamos esa riqueza. Me parte el alma que las regiones que producen cobre son las más pobres, que Calama vive una situación terrible en que hay alcoholismo, drogadicción, prostitución, violencia intrafamiliar, porque se viven situaciones muy indignas, que tienen ahí mismo plata de tratamiento de agua, ahí mismo en la ciudad, infectas. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Ahora, el cobre tiene que estar, en definitiva, al servicio del bienestar de los chilenos. 3 sacos de plata para poder expropiar eso, Tomás. Yo no estoy hablando de expropiar. Yo estoy hablando que existen hoy día muchos mecanismos. Hay mecanismos que se han utilizado en otros países en que das vuelta la estructura tributaria. Por ejemplo, el mismo Bolivia no expropió, tanto que se habla de eso, no expropió. Antes tenía 82% para las mineras y el 18% para el Estado. Se dio vuelta, ahora queda el 82% del Estado y el 18% para las mineras. Bueno, tú puedes modificar la estructura tributaria de tal modo que quede para el país. Así que hay muchos caminos posibles. Por lo demás, ojo. ¿Te parece viable una cifra como esa o te parece que en razón de aquella modificación, y yo te decía cómo le cambiaría el escenario a los empresarios, saldría la inversión escapándose rápidamente de Chile? Mira, esa cifra la doy como lo que sucedió en Bolivia. No, está bien. En Chile hay que estudiarla. Lo que sí te puedo decir con total certeza
y no me lo puede desmentir ningún empresario minero, es que si tú les subes el royalty a la minería en Chile, ellos van a seguir invirtiendo en el país porque el negocio es espectacular. Claro. Pero espérate, déjame dar un dato solamente. Cada año las multinacionales mineras retiran de Chile en utilidades más que el total que han invertido desde que están en Chile. ¿No te parece una cosa? O sea, yo no entiendo cómo la nueva mayoría de la Concertación acepta eso. ¿Qué hay detrás? Uno tiene derecho hoy día a preguntarse, después de todos los casos, Soquimiche y etcétera, ¿qué hay detrás? ¿Qué lobby ha estado operando? ¿Cómo regalan algo que le pertenece a todos los chilenos? Hoy día leía que es el único país del mundo en que el 95,7% del agua está privatizada. ¿Por qué tenemos que tener esos récords tan monstruosos? Ahora, nueva constitución, dicen ustedes en el Frente Amplio vía Asamblea Constituyente. ¿Qué debería tener? ¿Qué derechos sociales garantizados debería estar o debería tener esa constitución? ¿Y cuál sería o debiera ser el rol del Estado? ¿De qué manera cambiaría aquello? ¿Un Estado empresario más activo que se pueda meter en todo, Tomás? En primer lugar, hay una cuestión de fondo. Creo que es muy importante que tengamos una constitución generada en una construcción de consenso como país. Eso se logra con la Asamblea Constituyente. Otro récord raro. Somos el único país del mundo que 27 años después de terminar la dictadura, tenemos la constitución de la dictadura. Único, ya no, pero que alguien me diga otro. Tiene varios matices, Tomás, se han hecho 35 modificaciones. Ya no es la constitución de Pinochet. De hecho, tiene la firma de Lago. Sí, bueno, Ricardo, Pinochet, Augusto Lago, ya que es una mezcla que ni se entiende. Pero francamente todos sabemos que sigue siendo la constitución de la dictadura. General, plebiscito puro, está bien, pero ya no es en términos de contenido la constitución de Pinochet. Ahora bien, si vamos un poco al tema del contenido, creo que tenemos que tener una constitución mucho más moderna y democrática. Antes mencionaba algunas cuestiones, plebiscito, revocación de mandato, ley de responsabilidad política, consulta popular, son un aspecto. Otro aspecto, creo que tenemos que aspirar a un país que sea mucho más descentralizado, en que las regiones tengan más poder. Fíjate que ahora estaban con esta ley para elegir gobernadores, pero no se le dan atribuciones. Sigue habiendo un delegado o delegada presidencial. No, pues ¿por qué no nos jugamos por un país verdaderamente en que las regiones puedan decidir? Tomás, nos queda un minuto. Hagamos un listado de derechos sociales que deberán estar garantizados por ley, según ustedes. Salud, educación, vivienda, trabajo, jubilación y medio ambiente no contaminado son 6 derechos humanos fundamentales y tienen que estar no solo nombrados, sino garantizados por el Estado. ¿Derechos humanos o derechos sociales reclamados? Esos son derechos humanos, sociales, humanos. Tomás Hitch, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Buenas noches.